¿Qué pasa con el consumo? Entonces, las sustancias que más se consumen son el tabaco, el alcohol, el cannabis y la cocaína. También el speed y los alucinógenos. Aquí no hay diferencias entre los jóvenes de nacionalidad española y los jóvenes de nacionalidad francesa. Consumen las mismas sustancias. Los profesionales de salud mental señalan que hay un mayor consumo de tabaco y fármacos en las mujeres, pero en la fiesta, en el ámbito, los jóvenes y las jóvenes no lo señalan. El consumo de alcohol es de fin de semana, el consumo de cannabis es diario y los consumidores de cannabis también lo suelen ser de alcohol. La principal combinación, como os pone un guay, es de cannabis, tabaco, alcohol y cocaína, pero siempre está ligado a algo que hemos encontrado que es la manipulación y control de diferentes estados de ánimo según el momento de la fiesta. Entonces ellos dicen, hombre, tomo speed o cocaína para reponerme, cocaína para compensar el alcohol, cannabis para tranquilizarme, éxtasis de discoteca con música de globazo. Es decir, hay un control del estado de ánimo permanentemente unido a la sustancia. Se ha encontrado que hay en los más jóvenes un cambio en el tipo de alcohol que consumen, cada vez consumen más bebidas destiladas, whisky, vodka, licores, esto lo señalan todos los educadores, y antes se bebía sidra y calimocho, luego, están tomando alcoholes mucho más fuertes. Como el objetivo es la animación y la excitación, porque lo que se consume drogas es para buscar los efectos, eso está clarísimo, entonces se consumen drogas estimulantes. Y se está observando el uso de ketamina para bajar después del subidón de toda la noche, el uso de ketamina. La ketamina se veía antes en los raves, party muy grandes, pero no se veía en discotecas, en bares. 1 minute. Bien, hay una generalización del consumo de cocaína y comparan el consumo de cocaína al consumo de cannabis, es decir, se ha ido normalizando el consumo de cocaína. Dicen, es que, bueno, una rayita para salir, 2 rayitas si vas a salir por la noche, es decir, como una cosa, un poco antes, como era un porrito tal, la cocaína estaba antes circunscrita a la fiesta, a la discoteca a la noche, pero ahora se está haciendo un consumo de cocaína más normalizado, diríamos entre comillas, aunque es verdad que personas de más edad, de 25 a 35, mientras que los más jóvenes consumen más speed. Bien. No voy a poder en un minuto contaros todo lo que os quería contar de los consumos. ¿Cómo hago? Bien. Bueno, nos va quedando claro que hay un problema. Bien, perfecto. Pues entonces, más o menos os hacéis el perfil de cuál es la situación. Luego, si queréis preguntar algo, pues lo podemos ver. Pero entonces me salto los itinerarios, ¿vale? Las consecuencias, claramente los jóvenes banalizan y minimizan las consecuencias, todos han tenido consecuencias negativas en la salud, blackouts, pérdidas de memoria, situaciones de paranoias, accidentes de tráfico, peleas, agresividad, pero todos las minimizan y es como que forma parte de lo que tengo que asumir porque me meto lo que me meto y listo. Y los padres y madres hemos visto como una situación de desconocimiento brutal, ¿no? Como de no saben de drogas ilegales, están más preocupados por ver si el hijo está puesto que por detectar indicadores indirectos del consumo que siempre son previos y que tienen que ver con el cambio en las normas, en los límites, en una serie de conductas que podrían detectar antes. Entonces, quizá a mí, percepción de riesgo muy baja en todo, evidentemente, la droga. Ellos distinguen consumo lúdico y consumo problemático. Entonces, en el consumo problemático sí genera riesgos, pero el lúdico, que es el que ellos hacen, no tiene ningún riesgo. Entonces, desde ahí, bueno, en todos los indicadores de riesgo, la percepción es muy baja. Y las medidas existentes, yo lo señalaba que me parecía importante, porque los mensajes, o sea, valora las medidas que hay y piden otras. Entonces, incluso cuando se habla de medidas de reducción de riesgos, enseguida nombran jeringuillas, preservativos. Digamos que el mensaje que se ha ido dando durante los últimos 15 o 20 años está dado, ha calado. Entonces, ese mensaje lo tienen. Bueno, con toda esta realidad que no he podido decir, nosotros nos hemos pensado qué cuestiones hay que reforzar en este espacio para actuar de forma eficaz. Y hicimos medidas destinadas a la reducción de la oferta, a la reducción de la demanda y medidas que favorezcan la coordinación transfronteriza. Entonces, evidentemente, con el control de la oferta o la reducción de la oferta, sobre todo en el tema de los menores, controlar la venta de alcohol y tabaco a menores, controlar el acceso de los menores a los bares y a las discotecas. Con respecto a la reducción de la demanda, se exige de alguna manera, el análisis de la realidad que hacemos nos exige un trabajo conjunto de los diferentes agentes sociales.
que están en relación con los jóvenes, coherencia en los mensajes, la adecuación de las campañas a la evidencia científica. Aquí se ha dicho, no valen criterios morales o criterios represivos. Esto tiene mucho que ver en Francia. En Francia la prevención es un terreno un poco difícil, quizás Jean-Pierre luego puede decir algo, pero muchas veces la policía es la encargada de hacer la prevención, entonces va a los colegios la policía, con lo cual, como agente preventivo, bueno, y si no, ahora no lo está haciendo tanto la policía, pero hay un mensaje muy represivo: no consumas drogas porque es malo, porque es ilegal, y de ahí no se sale. En esta línea, otra de las cuestiones importantes será formar a los diferentes agentes sociales, intervenir en los consumos a edades tempranas, porque el riesgo asociado al inicio temprano en el consumo, el riesgo del consumo en cerebros en maduración, no se valora, no existe. Promocionar las estrategias de reducción de riesgos que incluyan a los jóvenes, es decir, aquí se hablaba de incluir a los usuarios, evidentemente hay que incluir a aquellas poblaciones que son destinatarias de los mensajes, y evaluar las actividades. Y medidas que favorezcan la coordinación transfronteriza, bien estrategias convergentes o bien iniciativas conjuntas. Entonces, este estudio dio lugar a una serie de acciones, y en el año 2010 se suman a la Conferencia Atlántica Transpirenaica, al Ayuntamiento de Irún y a la Prefectura de Pirineos Atlánticos los ayuntamientos de Hondarribia, Oiartzun y Hendaya, y la Dirección de Drogodependencias del Gobierno vasco, apostando claramente por el trabajo transfronterizo, y entonces se llevan a cabo las 3 acciones que son las que estamos haciendo en este momento. Un grupo de trabajo entre profesionales de salud mental y servicios sociales, de prevención y asistencia de los 2 lados de la frontera, que ven pacientes comunes, realidades comunes, situaciones comunes y que no se conocían, para empezar. Un curso para educadores de calle, porque los educadores de calle han sido unas figuras muy rescatadas en los jóvenes. No me ha dado tiempo de entrar, pero un consumo que se está viendo es el de las lonjas locales, que se equipara un poco a los garajes en Francia, que son lugares donde la mirada adulta no existe, no hay un adulto, entonces en Francia también son consumos muy ocultos dentro de todo esto, casas donde no hay supervisión adulta, y el educador es una persona que está ahí en esa frontera también, pudiendo trabajar con los jóvenes. Y entonces vamos a hacer un curso que empezamos el lunes, ese curso, y luego un programa comunitario de reducción de riesgos para trabajar desde la hostelería. Entonces, yo os dejo ahí con una primicia que mi directora me deje poner, lo que es un poco en lo que estamos consensuando, porque este programa lo estamos consensuando con los jóvenes, con los hosteleros y con los agentes sanitarios y sociales que trabajan en el espacio Bidasoa-Txingudi, en el territorio Bidasoa-Txingudi, y a través de una propuesta que hicimos desde la universidad. Y yo creo que, para concluir, este trabajo, de alguna manera, los pilares en los que se apoya todo este trabajo transfronterizo, es cosas que se han dicho aquí: el trabajo comunitario, el modelo teórico de reducción de riesgos y daños, la perspectiva de género, la evidencia científica y la consideración de las 2 realidades a ambos lados de la frontera. Hay voluntad en todos los agentes sociales, hay voluntad política, y yo creo que este tipo de trabajo es un ejemplo de cómo se puede gestionar la coordinación transfronteriza. Y muchas gracias por vuestra paciencia. Hay un punto también ahí, que es el testing de sustancias en las macrodiscotecas. Que no lo hemos comentado, pero se valora mucho. También con los de Visía y Movimiento Médico que hicimos hace mucho tiempo, y eso, por ejemplo, me permitió a mí pues poder entrar en Jazzberry. Por ejemplo. Sin desentonar demasiado. Pero una cuestión que señalan es que estas actividades tienen que ser sistemáticas, que no les vale tanto un testing una vez al año, sino que hubiera una presencia permanente, y piden zonas de descanso, apoyo y consejo y testing de sustancias. Entonces, una intervención más amplia de reducción de riesgos.